Hermano, estamos en sanidad interior y estamos viendo algunos principios y algunos procedimientos para asesorar psicológicamente y ayudar a los sobrevivientes a hacer real la pérdida del ser querido. Y es que cuando alguien pierde a un ser importante, aunque la muerte sea esperada, siempre hay una cierta sensación de irrealidad, de que no ocurrió realmente. Además, la primera tarea es llegar a tener una conciencia más clara de que la pérdida ha ocurrido de verdad. La persona está muerta y no volverá. Los supervivientes deben aceptar esa realidad para poder afrontar el impacto emocional de la pérdida. Y nosotros, hermanos, que nos dedicamos a ayudar a esas personas con traumas, con dolores no resueltos, duelos no resueltos, podemos fomentar en los supervivientes el hablar de la pérdida mediante preguntas. Le podemos hacer preguntas a esas personas: ¿dónde se produjo la muerte? ¿Cómo ocurrió la muerte? ¿Quién te lo dijo a ti? ¿Dónde estabas cuando te enteraste? ¿Cómo fue el funeral? ¿Qué se dijo en el servicio religioso? Y todas estas preguntas se enlazan para ayudar a la persona a que hable específicamente de las circunstancias que rodearon a la muerte. Es que mucha gente necesita repasarlo una y otra vez en su mente, revisar los acontecimientos de lo que ha ocurrido, y para esto se puede necesitar algún tiempo. Visitar el cementerio o el lugar en el que reposan o están esparcidos los restos también puede hacer que se dé cuenta de la realidad de la pérdida. Explorar con los pacientes, con las personas, si visitan alguna vez la tumba y qué supone eso para ellos. Hay que preguntarles si van a ver las tumbas. Si no la visitan, preguntar cuál es su fantasía respecto a ir a verla. Y las visitas al cementerio tienen sus raíces en las expectativas, y algunas prácticas culturales pueden dar también alguna pista respecto a cómo está elaborando la persona la primera tarea. Y es que algunas personas hay que animarlas a que visiten la tumba como parte del trabajo de duelo, y esto se puede hacer con amabilidad, de una manera sensible y teniendo cuidado con el momento en que se hace la sugerencia. La persona que va a ayudar al que tiene un duelo puede escuchar con paciencia, puede continuar animando a la persona a hablar, puede incluir hablar de recuerdos del fallecido, tanto actuales como pasados, hermano. Tenemos que ir aprendiendo a hacer esas preguntas para ir viendo cómo esas personas que están en duelo, en qué etapa van de su duelo. También tenemos que ayudarlos a identificar y expresar sus sentimientos. Debido a ese dolor y su disgusto, puede que la persona que esté sufriendo no reconozca muchos de sus sentimientos, o puede que no los sienta en el grado necesario. Y algunos de los sentimientos más problemáticos son el enfado, la culpa, la ansiedad y la impotencia. Mira, hermano, ¿cuáles son esos sentimientos más problemáticos? El enfado, hermano. Esas personas que han tenido una pérdida, cuando alguien se quiere y muere, es muy normal sentirse enfadado. Probablemente el enfado proviene de dos fuentes. Proviene de la frustración y de una sensación de impotencia regresiva. Y es cierto que muchas personas lo experimentan, pero no siempre lo asocian con el fallecido, y este enfado es real y debe ir a algún lugar, de manera que si no se dirige hacia el fallecido, que es el objetivo real, se puede desviar a otras personas,
Hermanos, esas personas pueden desviar ese enfado, ese enojo hacia el médico, hacia el personal hospitalario, porque no hicieron lo que ellos creen que debieron haber hecho con su familiar, tal vez no los atendieron bien, con el director de la funeraria que no les atendió bien con los papeles, con algún sacerdote o un miembro de la familia. Y si el enfado no se dirige hacia el fallecido, ni se desplaza hacia alguna persona, se puede volver hacia uno mismo. Y entonces, ahí con depresión, con culpa, con disminución de autoestima, y en casos extremos una conducta suicida, ya sea en pensamiento o en acción, y nosotros que estamos ahí para ayudarlos, tenemos que trabajar en situaciones de duelo, tenemos que investigar siempre la ideación suicida, si tienen pensamientos de suicidio. Y una pregunta simple que tenemos que hacerle es, ¿has sido tan malo que has pensado en autolesionarte? Mira, hermano, ¿cómo podemos preguntarle? Es más probable que tenga resultados positivos, que mueva a alguien a emprender una acción autodestructiva. Y los pensamientos suicidas no siempre representan un enfado dirigido hacia uno mismo. También pueden provenir del deseo de reunirse con el fallecido. Y algunos de los sentimientos de enfado son consecuencia del dolor tan intenso que se experimenta en esos momentos. Y las personas que estamos para ayudar a esas personas que están en duelo, podemos ayudar a esas personas a contactar con ellos. Sin embargo, la mayoría de las veces no es útil tratar el tema del enfado directamente, y una técnica indirecta que da buenos resultados y es beneficiosa es la expresión moderada, echar de menos. A veces tenemos que preguntarle a esas personas, ¿qué echas de menos en él? Hermano, ¿qué echas de menos en ese familiar que ha muerto? Y la persona generalmente responde con una lista que muchas veces le produce tristeza, le produce lágrimas. Y tenemos que preguntarles también, ¿qué es lo que no echas de menos de esa persona? ¿Qué es lo que no echas de menos de esa persona, hermano? Normalmente hay una pausa, una mirada de espanto y la persona dice algo como, yo no sé qué dices tú, pero algunas personas dicen, bien, nunca lo había pensado de esta manera, pero ahora que lo menciona no echo de menos que dejara la ropa en el suelo, que no viniera a cenar a la hora y muchas otras cosas. Y entonces empieza a reconocer algunos de los sentimientos más negativos. Y es importante no dejar a las personas con dichos sentimientos, sino que hay que ayudarlos para que equilibren los sentimientos positivos y los negativos. Y es importante no dejar a las personas con dichos sentimientos positivos y los negativos para que vean que los unos no excluyen a los otros. Y aquí nosotros, hermanos, jugamos un papel activo. En algunos casos, todo lo que la persona tiene son sentimientos negativos y es importante ayudarlos para que entren en contacto también con los positivos, que seguro existen, aunque sean pocos en número. Recordar solo lo negativo puede ser una manera de evitar la tristeza que se experimenta cuando se admite que una pérdida es significativa. Y admitir los sentimientos positivos es una parte adecuada, es una parte sana. Aquí el problema no es la represión de un sentimiento como el enfado, sino la represión de los sentimientos de afecto. Y ahí, hermano, con esos sentimientos, contestando esas preguntas que te hemos hecho, yo quisiera hoy, hermano, que ahí donde estás, saques tu palabra y escuches cómo Jesús te quiere decir a ti, ahí en San Juan capítulo 14, capítulo 15, hermano, capítulo 15, versículo 1, Jesús te dice a ti hoy, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador.
Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, hoy Jesús frente a ti te dice que Él es la verdadera vid y el Padre es el viñador. Y el Padre, hermano, va cortando todas esas hojitas que no dan fruto, y al que da el fruto, lo poda para que dé más todavía. Hermano, imagínate si ese rosal, esa ramita, expresara el dolor que tiene, seguramente le dolería. Y es que, hermano, todas nuestras pérdidas, todos nuestros apegos, todos nuestros sufrimientos muchas veces son permitidos porque el Señor sabe sacar cosas buenas de nosotros, y muchas veces a través del sufrimiento quiere que demos frutos de paz, de gozo, de alegría, no como el mundo la da, sino como lo da Él, que no es dependiente de las situaciones externas, sino que es independiente. Y hoy, hermano, dile a Jesús todo ese dolor que todavía tienes, que te va ayudando a sacar todas esas cosas que todavía están grabadas en tu mente, que están en tu corazón y que no te dejan avanzar. Hoy es el momento, hermano, de que tú entregues todo ese enfado a Jesús, y ahí con María Santísima sigue meditando el rosario a los pies de Jesús.